Segurola y Habana. Octava temporada. Una ópera radio acierta en 3 actos. Me entusiasma muchísimo la columna de Quique Viale del día de hoy, porque vamos a relacionar a la memoria con el ambiente. Vamos a Y no intentarlo. es para nada tirado de los pelos, ¿eh? No, para Van nada. a ver que no. Van- Van a ver que no. No, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Qué bien? tal, Quique? Bueno, ¿Bien vos? sí, un día muy especial, ¿no? Un día que recordamos uno de los peores momentos. Yo lo hablaba mucho con Pino esto, Sí. siempre también con Pino Solana, que se tuvo que exiliar. Me contaba, a él no le gustaba contar mucho. Fíjense que no hay muchas historias, más allá de sus películas, etcétera. Ahí tenés el exilio de Gardel, etcétera, que te Él cuenta. contaba a través de las historias, de las películas, digo. Sí, claro, él lo contaba ahí, pero yo tenía anécdotas de cómo se tuvo que ir de un día para otro, literalmente, de que le dijeron, si no te vas mañana, vas a aparecer muerto. Y al otro día se fue con lo opuesto, Ujú. y bueno, y tuvo que rehacer su vida. Bueno, todo lo que ya sabemos de lo que era rehacer la vida En el exilio. en el exilio total, lo que él extrañaba, que en la película El exilio de Gardel se ve claramente esa nostalgia y esa necesidad. Después las historias de los exiliados, las historias, las relaciones, no sé si te acordás, Fito, con los teléfonos públicos de allá, que había teléfonos públicos pinchados, y eso se ve en la película El exilio de Gardel, que había colas, porque sabía que ahí se podía hablar. En tal esquina hay un Exacto. teléfono pinchado y se dirá gratis. Pinchado, eso lo contaba Pino, porque era muy caro hablar por teléfono, Claro, carísimo, carísimo. ¿no? Piensen ahora los jóvenes, no piensen que Sigue como siendo ahora con caro WhatsApp. Sigue siendo caro, pero ahora tenés Sí, el no, WhatsApp pero- y tenés. Y ahora con internet, en definitiva, Claro. no existe más la llamada a larga Exacto. distancia. No, claro, pero antes era. Usa wifi y te haces un Antes Zoom era con cualquiera. impagable. Bueno, Una digamos, llamada a larga distancia había que hablar 2 minutos por lo caro que era. exactamente, y contabilizabas, porque si era 2 minutos, 1 segundo, ya eran 3. Sí, igual es muy loco porque en realidad no es así, pero si vos en el año 98 te Era ibas lo a mismo. Brasil Era y así. querías llamar a tu vieja. No es hace tanto. En Gesell lo hacía yo, que me iba, me acuerdo a los 17 años, me iba a los locutorios del centro y hablamos, yo le decía, mamá, 56 Cuando todavía no había segundos, locutorios, y tocaba para que Cuando no se todavía no llamara había un locutorio en cada esquina. No, ni había ciber, cola nada. en el locutorio. Pero bueno, eso lo cuenta en la película, todo lo que era el exilio, bueno, todo eso, así que es interesantísimo. Y muy, muy preocupante. Lo que fue eso fue marcar a fuego, ¿no? No, y además, bueno, lo que hace, recordemos, 1972 es un año en materia ambiental internacional de los más importantes. Porque es la famosa cumbre de Estocolmo, que alguna vez hablamos, una cumbre internacional donde el mundo, la comunidad internacional, se empieza a dar cuenta de que algo estaba pasando, de que Sí. estábamos mal. Entonces vamos a juntarnos. Es la famosa Carta de Perón, ¿se acuerda que hablamos? Este año vamos a volver a hacerla, la de ecoperonismo. Hay que hacerla todos Porque- los años, mínimo exacto. 2 veces por año. Hay que, yo digo siempre que hay que peronizar al ambientalismo y hay que ambientalizar al peronismo. ¿Entendés? Las dos cosas. Sin ninguna duda. Está bueno esos cruces. Bueno, entonces le vamos a hacer la de ecoperonismo. Pero Perón le manda esa famosa carta que siempre insisto que la lean, que hoy en el 2021 es de vanguardia. O sea, Sí. 52 años, ¿no? Si no hago mal la cuenta. O 50 años. 50 años no, 50 años cumpleaños que viene, perdón. Esa carta mensaje a los pueblos y los gobiernos del mundo, donde dice instaba a tomar conciencia sobre la marcha suicida que la humanidad ha emprendido mediante la contaminación del medio ambiente y la biosfera y la dilapidación de los recursos naturales. Consecuentemente, con ese llamado, al ganar la elección el año siguiente, que hace Perón, hace la primera Secretaría de Medio Ambiente, en realidad se llamaba Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, y pone a una mujer a su cargo, que era algo loquísimo ya. O sea, ya tener una Secretaría de Ambiente era una locura, Secretaría, digo, como institución, y que la presidenta sea una mujer, que es la que ahora salió la ley Yolanda, por Yolanda Ortiz, que fue la primera, que es la ley Micaela del ambiente, ¿no? Digo, para que entiendan, es decir, la ley que obliga a las distintas instancias del Estado a capacitarse en eso. Es por esta mujer que fue la primera Por secretaria de Yolanda Ambiente, Ortiz. la de Perón, que ella siempre contaba lo difícil que fue como mujer ser la primera. Porque era un rango de ministerio casi. Que era casi un rango de ministerio, No que habrá los habido hombres de ese muchas momento. No creo que haya habido. En esas épocas no existía casi. Esta acción de pionera de Perón, por supuesto, ¿no? Con la muerte primero en el 74 de Perón, pero después con el golpe pierde totalmente. La dictadura
saca esto, no existe, no hay Secretaría de Ambiente, y sepulta todas, incluso las iniciativas legislativas o ministeriales o secretariales, en ese caso, que había llevado adelante. Me imagino que sepulta cualquier tipo de preocupación por el ambiente, porque además Sí. había una... los intereses de los milicos estaban sumamente imbrincados con los intereses económicos más concentrados, que como ya lo sabemos, son los más contaminadores Totalmente. del planeta. Lo primero que hace, lo sabemos bien, es la consolidación, no solo el neoliberalismo, mayor deuda, más presión sobre los recursos naturales, que eso es algo muy, muy lineal, que nosotros lo hablamos siempre, y que digo que ahora de esa deuda de alguna manera debemos empezar a pensarla de otra manera. También consolida el modelo agroexportador, ese es el gran modelo, ¿no? De la dictadura, es destruir la industria nacional, acuérdense. Los famosos videos esos que daban vuelta de que decían, bueno, hay que competir. No, la silla que se La rompía. silla que se rompe, la silla que se rompe. Eso es romper la industria nacional, que es lo único que le puede dar valor y que puede competir con una Argentina exportadora de naturaleza, ¿no? Que es la que parece. Escuchen José Mercado de Cerugirán. Claro, exactamente. Bueno, que además es lo que quiere, o sea, el mundo que nos quiere poner ese rol. Por eso a veces ahora hago un entre paréntesis, cuando se debaten estas cosas y nos vuelven a poner el rol de exportador de naturaleza, parecía que no tenemos historia, ¿no? No solo historia con la dictadura, sino historia mucho más larga con América Latina, ¿no? Digo, por los nuevos desarrollos. Momento de dejar de ser la granja, ¿no? De ser del claro, mundo. sí, como si fuese un destino, ¿no? Y no lo que es una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar y que la dictadura tuvo mucho que ver con eso. Mucho que ver con eso. Y ahí recordábamos, recién charlábamos de que el 24 de marzo de 1977, es decir, un año después de la dictadura, hay dos cartas muy famosas. Una, la más famosa y la más linda, La de Rodolfo Walsh, y la más valiente, la más... Bueno, ya no... Sí, no- ayer hicimos Por eso. un buen informe sobre eso. sabía eso, pero hubo otra Y carta. la otra es tremenda. La otra es nefasta, que es la de la Sociedad Rural Argentina, que manda públicamente y que, entre otras cosas, felicita al régimen de Videla por haber atendido la demanda de quienes no repararon el sacrificio con tal de volver a respirar aire puro. Yo puse esto porque eran como ecologistas, Sí, ¿viste? Aire puro. sí. Yo quiero remarcar una cosa que puede parecer obvia, pero no lo es. Es la misma sociedad rural de hoy. Es la Exacto, misma. Sí, claro. Es la misma. Total. La que saluda a Videla al año del golpe es la misma sociedad rural de hoy. Sí, Totalmente. y los de hoy son los hijos, los nietos o Sí, mismo los por de eso aquel digo- entonces. También hay una cuestión ahí de familias que se perpetúan en Cuando digo determinados es ámbitos la de poder. misma, Cerrate es dientes. la misma en La- cuanto a la que misma los mismos oligarquía. intereses y son la misma familia. Los mismos apellidos. Acordate cuando hablamos de ese alzamiento en Entre Ríos del que participaron Atahualpa Yupanqui y Jaureche, que hablamos que era del año 20 y pico, y el que lo había reprimido era un Echevere. Claro, Qué claro. terrible, qué O terrible. sea, Sí, Son es los- que además- Echevere que ya pisaba fuerte y creo que era el Hablando- gobernador de por entonces. Hablando además que somos la granja del mundo, es el modelo famoso de 1880 también. Claro. Total. Y son los mismos Que Echeverre. tiene mucha ¿eh? gente afuera, ¿no? Los pueblos indígenas, quien no cumpla con ese rol. Ellos dijeron la dictadura que embelleció la ciudad, ¿no? Acuérdense la ciudad, y esto era un capítulo también. Cuando elegimos imágenes ahora para graficarlo en las redes, elegimos una de Cachatore, otra de la autopista. Las famosas autopistas, la dictadura del automóvil nace con un jefe de gobierno, les digo, en realidad se llamaba intendente, le digo a los jóvenes que no se acuerdan, que se llamaba Cachatore, que fue muy conocido, porque fue el que hizo todas las autopistas casi de la ciudad. Y obviamente que había ciudad ahí, no es que la hizo sobre la nada, sino que hubo un proceso de expulsión, etcétera, de expropiación, que quedó en muchos casos trunco, como fue el caso de la U3 también, que terminó ahora, recién se está resolviendo. Pero era la dictadura del automóvil y también la de la eliminación de las villas miserias. Por eso Claro. embelleció la ciudad, ¿no? Decían. Porque obviamente no se permitía hacer marchas ni manifestaciones, etcétera. Eso también era parte de ese embellecimiento que dice la ciudad rural, la que expulsó a los villeros de la ciudad, así directamente, y prohibió estas manifestaciones. Eso pasó en parte en toda esta. En la dictadura. Mira, Videla hizo hasta una resolución. Durante la última dictadura, la Argentina tuvo un sistema inverosímil por el cual las empresas podían elegir entre depurar sus efluentes o arrojar el veneno directamente a los ríos previo pago de una módica cantidad. O sea, eso estaba. Sí, era Eso. una ley, vos podés Sí, elegir. Sí, el impuesto a la Podés contaminación, decía. elegir contaminar brutalmente
Se llamó inicialmente cuotas de resarcimiento por contaminación. Entonces las empresas era un pago, entre comillas, razonable y pagaban por contaminar y eso tuvo que ver. Pero, tuvo todo. Bueno, los Blaquier que estábamos hablando. Sí, no, perdón, una cosa antes de Sí. Cacciatore. Hay un intendente de la provincia de la ciudad de Buenos Aires que ha declarado su admiración, que ha dicho que Cacciatore fue el mejor intendente que tuvo No sabía la eso. ciudad. Sí, lo hizo en campaña en 2007. Estoy hablando de Mauricio Macri. Mirá vos, no me que acordaba eso. varias veces declaró ahí públicamente su admiración por Cacciatore. No, lo de Cacciatore fue increíble. En ese momento, obviamente, no solo porque era dictadura, sino que no tenía autonomía la ciudad, lo elegía directamente el presidente, el intendente, y obviamente era un intendente totalmente de facto. ¿Qué más? Y no, la verdad que no sé si es un dato, pero alguna vez escuché que Cacciatore, no sé si había piloteado uno de los aviones en el 55. Eso no sé. ¿El propio Cacciatore? Eso no Por lo ahí, sé. por ahí me estoy equivocando, por ahí es algo que alguna vez leí y que Es capaz. no es chequeada. capaz. Si alguien sabe, nos lo confirma o lo desmiente. Bueno, pero la consolidación del modelo de agroexportadores es terrible. Hubo una campaña, por ejemplo, en Chaco muy fuerte, en la plena dictadura, se llamaba Chaco Puede, algo así, Chaco Puede, y que era rociar, y esto lo hicieron, rociaron con agente naranja, que es lo que se usaba, que es ¿Qué es el agente naranja? el agente naranja se usó en la guerra de Vietnam para defoliar y destruir la selva para poder ver a los vietnamitas, que él lo usaba el ejército norteamericano. Sí. El agente naranja lo creó Monsanto, te digo, Sí, para que sí. sepan. Y del agente naranja después aparece el glifosato, que es como una especie de derivado, si quiere, una continuidad. Porque el Lo que glifosato mata todo. menos la semilla transgénica. En el caso del otro era, los yanquis no sabían qué hacer con los vietnamitas que se escondían en la selva, en pleno bosque, y bueno, iban con aviones, rociaban y mataban todo para que se los vea. Bueno, en Chaco se hizo lo mismo, para aumentar obviamente la superficie de agrícola argentina. Claro. Lo que se hace ahora en otro sentido cuando desmontan, etcétera, ¿no? Sí. Pero esto se hizo con aviones con agente naranja, una locura, porque hay pueblos indígenas, todo, no importó nada, ¿no? Obviamente no le avisaron y hubo un desastre. Pero bueno, la relación es inminente total, ¿no? Las cuestiones ambientales tienen una relación directa con las cuestiones de derechos humanos. O sea, quien no entienda eso, no es casual que los fachos actuales y viejos no tengan a la cuestión ambiental como centralidad, por el contrario, la ven como algo, incluso a los ambientalistas los desprecian, les dicen que son los zurdos, muchas cosas parecidas a los ecoterroristas, en eso hay alguna, ahora se usa la palabra ecoterrorista, Sí, ¿no? sí. ¿Sabe? Para perseguir en todo sentido, es decir, es complejo, pero hay una similitud, y además, miren, yo soy abogado, ustedes saben, abogado ambientalista, pero les puedo asegurar que yo apliqué mucho más lo que aprendí de derechos humanos en la historia de mis 20 años de ejercicio de la profesión, que técnicamente lo ambiental, que lo apliqué obviamente, pero yo permanentemente lo que recibimos es casos de nos están persiguiendo, nos están judicializando, criminalizando, si violación sistemática lo llaman derechos humanos de primera generación, cuando los derechos humanos, los ambientales serían los de tercera generación. Claro. Los de primera son los más básicos, etcétera, que violan. Es decir, que la relación total, y por eso también nuestra relación permanente como organismos ambientales con los organismos de derechos humanos. Yo tengo una relación constante, histórica con el CELS, por ejemplo. Claro. Porque, no sé, a Esquel, que ayer se cumplió, y le mandamos un abrazo muy grande a la gente de Esquel, 18 años del plebiscito del 2003 que le dijo no a la mina y están con la lucha en Chubut, etcétera. Bueno, en una parte los espiaron con agentes de seguridad hace varios años, y que era impresionante, agentes locales, etcétera, que los perseguían, y el CELS actuó ahí, pues yo, claro, no nos excedía a nosotros, yo fui, hablé con el CELS, digo, no, denos una mano, y la asamblea también, necesitamos organismos especializados en eso, porque ya no era una cuestión ambiental. Sí, ya nos están espiando, claro, esto ya es... Sí, no, los organismos de derechos humanos, bueno, Adolfo Pérez Esquivel permanentemente relaciona una con otra, Norita Cortinas también, si los organismos de derechos humanos tienen la cuestión ambiental, o sea, ahora. Algunos hablan de que el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, a nivel internacional, digo, incluso por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, etcétera, a mediados del siglo pasado, y que el siglo XXI es el siglo de los derechos de la naturaleza, etcétera, en concordancia con esto, que no hay uno sin lo otro también. Para nosotros es clave eso, ¿eh? No existe un ambientalismo facho. No existe un ambientalismo que hoy crea que fue una guerra a los 70. Eso no es ambientalismo, eso es otra cosa. También Será guarda jardinería. con la idea del ambientalismo light o a veces también se lo acusa, lo hemos hablado acá, ¿no? Claro.
Sí, el de una conservacionismo. preocupación- Sí, de una preocupación como frívola, de algo que no importa tanto como, no sé, la pobreza en el mundo. Bueno, pero vos sabés que eso se ve claramente porque hay personas de derecha que son conservacionistas, pueden serlo. Claro. En Por la supuesto. Patagonia, ¿viste? No sé si vos lo habrás visto en. Pero no sé, legisladoras del PRO que están Ah, muy bueno. preocupadas también por, no sé, porque salven a las ballenas. Sí, ni siquiera las ballenas, sino. Sí. No sé, por decir. Sí, no, pero está bien, está bien. Por ligarlo Sí. con una típica lucha ambiental. Creo que es importante esto. Para mí esto es muy central, Yo, la marcha que. Ustedes saben que ayer hubo una marcha bastante Sí. grande, muy interesante, convocada por los y las jóvenes, no solo Jóvenes por el Clima, un montón de organizaciones más. Pero en un momento vino gente de Cambiemos. Yo no lo podía creer. Yo respiré hondo varias veces porque decía, no, ¿cómo puede ser que nadie les diga nada? Yo no iba a hacer nada. ¿Qué haces acá? Claro, que alguien le diga, ¿cómo? ¿Qué haces acá? No, defendés un modelo que- En un momento aparece Maxi Ferraro. Maxi Ferraro es el que Claro. está, el que está liderando. ¿Lo Son conocen? unos chantas, Kike. Pero Maxi Chanta. Ferraro no es el que está liderando el negocio La de la entrega de reta. Costa Salguero, en realidad él es el presidente de la coalición cívica y es el que tiene a su cargo, y él fue legislador y sabe Sí, no, y es él. la está militando. Y el ¿te que das la cuenta? militó, el famoso video, ese trucho que hizo en las redes con jóvenes, el mismo día que hicimos nosotros lo de la Futurock. Claro, sí. ¿Se acuerdan eso, no? No, que él no, y se que manda un salió- video Sí. con jóvenes pobres diciendo que ahí iba a haber un parque, una cosa que lo mataron en las redes. Sí, pero claramente una respuesta a nuestra propia acción, ¿no? Totalmente, porque buscó todos jóvenes. Sí, Lo porque, mismo, porque habíamos parecía hecho el lo mismo. videíto. Claro, Sí, el videíto era igual, pero diciendo lo contrario. Todo mentiras. Y había capturas de esos propios videos, capturas que claramente mostraban cómo va a terminar siendo ese espacio. Que Ellos era mismos. muy angustiante. Bueno, se cruzan con Male, Sí, sí. con Male Pichot, que le dice, pará, tu propio video, les muestra una captura del video, era un desastre, era puro cemento, dos torres. Y dice, bueno, no sé, y le solamente- contesta, viste dice, que va a a haber Male le solamente contestó, edificios- a mí no me No lo vi contestó. todo Pero acá eso. estaba diciendo, Ah, ¿no lo viste? no, si son solamente Hermoso. edificios de 8 pisos. Sí, claro. ¿Qué te parece? No, y era todo cemento, era toda una esplanada de cemento horrible, bien para. Pero bueno, digo, eso también, ellos fueron a una parte donde no había discursos. Si iban a un lugar donde había discursos, quizás los echaban, ¿entienden? O sea, son vivos también de querer ir por el costado, etcétera. Pero no hay lugar para todo. O sea, no es el lugar para. Digo, más allá, estamos hablando de la dictadura y no quiero emparentar a Cambiemos, aunque tienen algunos que cuestionan los 30.000, etcétera, si hubo 30.000 o no. También quiero decir eso. Insisto con lo que decimos siempre, ¿no? No hay justicia social sin justicia ambiental, y también los derechos humanos van de la mano de los derechos de la naturaleza, y una tiene que ver con la otra. Eso me parece clave, y no puede haber un ambientalismo light. Eso es importante. Sí, Sí. pero ahora, volviendo a vos Sí, decías, bueno, sí. cambiémonos la dictadura, yo estoy de Claro. acuerdo con eso. De hecho, cuando en las marchas se grita, se canta. Ellos por van, hay ejemplo, veces algunos, ¿o no? ¿Eh? A las marchas de 24 hay veces van. No, ni se pronuncia, no hay ni un tuit. de Juntos Ahora por el la Cambio. reta tiene un tuit. Bueno, puede ser. O la está reta. buscando. No, por eso. Pero lo que te quiero decir es sí, yo estoy de acuerdo con que Macri no es la dictadura. De hecho, cuando el cántico Macri basura Claro. vos sos la dictadura, yo no lo canto. Mm. No me parece que sea lo mismo y me parece que va a analizar todo. Igual el grupo Pero Macri, hay una sí. continuidad No, el que, hay grupo Macri. que hay que señalar. Hay una continuidad Absoluta. en el modelo económico. Total. Hay también una continuidad en algunos nombres concretos. Digamos, Total. hablamos de la sociedad rural y ahí hay una continuidad clarísima. Absoluta. ¿Sabes Eh, quién era el secretario de Ambiente? El secretario de Agricultura era el Zarrieta. Sí, Claro, y también. el y padre también de queda- Máximo. Claro, que por eso no pudo ir a casamiento de su propia Exactamente, hija sí, a sí, Holanda. Pero también hay una cuestión con lo que fueron los 4 años de macrismo y la incomodidad con esta fecha. ¿Te Total. acordás que no decían nada? No, que si decían, no, decían no. cualquier cosa. ¿Cuál? Una época muy difícil para todos. ¿Cómo ¿viste? difícil? ¿Qué Claro. difícil? Hace unas definiciones, ¿viste? Eufemismo. Que decir, no usa la palabra genocidio. No. Como muchísimo la palabra dictadura, pero. Es cierto eso. Hay una cosa ahí de una incomodidad que realmente llamaba la atención. No, totalmente. No llamaba la atención, pero que quedaba muy evidente. Bueno, y ahora tenemos un ministro de Ambiente de la Nación que es hijo desaparecido, que también tiene que ver con esto. O sea, lo quería traer como dato al menos, ¿no? Juan Cabandier es el ministro de Ambiente de la Nación y es hijo desaparecido. Y nació en la ESMA, Y es un nació nieto en la ESMA. recuperado. Claro, no es joda eso. Es todo un símbolo, más allá si te gusta o no lo que está haciendo Cabandier, es todo un símbolo como de una vuelta. Y otra cosa es que una de las campañas que se está haciendo muy fuerte, el propio presidente creo que lo hizo, pero las abuelas y madres, se están plantando 30.000 árboles. Sí. Está muy interesante. Sí. Te quería preguntar Sí. por esa campaña, Está Kiki, bueno. porque está buena. Está buenísimo. Alguna vez hablamos del tema Sí, fuera sí, de aire. sí, Voy sí. a revelar nuestros Sí. offs. Que yo alguna vez te dije
¿qué onda si hacemos campaña para plantar árboles? Y vos me dijiste, cuidado con eso, y después quedó un poco ahí el diálogo. Sí, a ver, hay que... ¿Qué pensamos sí. de las campañas? No, en este caso me Acá parecen perfectas. No, y además acá Porque hay además un simbolismo lo muy que significa importante. un árbol que dura décadas o siglos, o sea, no hay duda de que está perfecto. Claro, y pero además, cuando Trump manda a plantar árboles, cuando por otro Claro. lado no sé qué cosa hace, es cuando... No, lo más difícil es, primero que hay que plantar nativas, que es uno de los temas que hay, que es un debate muy grande, pero una cosa en las ciudades y otra fuera de las ciudades, que son dos lógicas distintas. Un bosque hay que dejar que se recupere solo, con su propia dinámica, Sí. y no yendo como Trump creía, porque si no la solución que pareciera fácil, ¿no? Plantando semillitas y haciendo árboles. Y ojo, hay bosques que son malos, el bosque de pino, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, cuando Sí. ahora en Bariloche se quema un Sí. bosque nativo... Ahí se lo entero. puede ayudar, pero los especialistas puede dicen dar que un de alguna empujoncito? se le puede dar un empujoncito, pero no es que es la mano humana, sino que hay que dejarle tiempo. Claro. Por eso Pasa que ese la tiempo modificación- puede ser 200 Sí, años. sí, pueden ser muchos años, y sobre todo en lugares como la Patagonia. Sí. Pero no hay forma de acelerar eso, y el mejor proceso es ese de No, probablemente el proceso natural sea el más eficiente de todos. Exactamente, Sí. lo es. Se le puede dar una mano en algunas cosas, pero no es cuestión, porque en un momento Trump, cuando estaba cercado con que decían que no tenía política de cambio climático, dijo, bueno, yo voy a plantar 1 millón de árboles, como Sí. si esa fuese la solución. No. ¿Dónde? ¿Cómo? Claro. ¿Cuándo? Rodríguez Sá tenía esa propuesta. Claro, ¿se acuerdan? ¿eh? Rodríguez Sá tenía esa propuesta. Rodríguez Sala tenía, lo hizo en una parte, lo Dijo hizo. 3 ojo. millones, ¿de cuántos Sí. decía? Era un montón. No, yo estoy de acuerdo, en la ciudad de Buenos Aires hay que plantar al menos 100.000 árboles, eso no tengo duda, tiene un déficit de árboles terrible. Así que ojalá que esos 30.000 gran parte estén... Que igual, ¿dónde entran los árboles? Me No, encantaría sobran, que los plantaran, sobran, pero. Sobran. Hay canteros, hay mirá, espacio. claro, Claro. cuando vos caminás con mirada de buscar el lugar del árbol, vas a ver, te cambia Mirá. la mirada. Qué lindo. Eh, No, porque a veces siento que hay tan poco espacio verde que. eso es verdad. Como que eso es no verdad. entrarían árboles. Pero todavía en los árboles de alineación hay bastantes lugares, muchísimos. Vos tenés que poner mucho más, ¿no? Cerca. Sí, pero tenés que plantar nativos, dejarlos crecer, etcétera, una política que no tiene. Hay una política de negocios, entre paréntesis, en la ciudad con el arbolado, No que es tala. impresionante. Esto creo que lo hemos hablado. Quien maneja los árboles en la ciudad no es, no sé, José Árbol. Árbol, José Sí, no es Jardinero. Bruno Rodríguez. No, no es Nicky Becker. Mantelectric, que es una de las grandes ganadoras de las concesiones de la ciudad. Sí, es tipo Son los grandes negocios. Voldemortis. Exacto, que su negocio es sacar árboles, porque le pagan mucho más si lo saca el árbol, si lo poda también. Entonces hacen podas todo el tiempo, sacan. Hay una. No, y las mira, podas te das cuenta que son. sigan a sanguinarias. Basta de Mutilar Árboles, que es una organización que empezó de a poquito, consiguió medidas cautelares y es desesperante. Vos lo ves y es desesperante porque van haciendo mierda. ¿No te Cobran acordás 2.000. cuando, Pues cuando también- mutilaron los jacarandás del Libertador? Sí, por lo que ejemplo. pasa es que Que también. eso fue pasa- tan evidente que todos dijimos, pará, ¿cómo vas a sacar No, los y que jacarandás? se apoyan en noticias como, bueno, se cae una rama y que tienen que ver con Total. cuestiones de quizás Total. falta de mantenimiento, pero con eso, en vez de hacer una poda lógica, No, absolutamente, no solo ilógica, sino absolutamente un negocio de casi 2.400 millones de pesos. Hay cajas en la ciudad que no sabemos que existen. Hay cajas nacionales, hay una caja enorme que nadie la sabe, que es, por ejemplo, los residuos petroleros en Vaca Muerta, que está, por ejemplo, ahí uno de los... Quien tiene un basurero petrolero es Edgardo Sensón. ¿Saben quién es Edgardo Sensón? no, pero me suena que es amigo de alguien. Que De conocemos. Mauricio. Claro. Fue jefe de campaña 2015 de Mauricio Macri. Y no solo eso, fue ministro de Ambiente de la ciudad. A la vez, tiene los basureros. Petrolero y al tiempo que era ministro Pero de Ambiente. sí, es lo mismo. ¿Sabes qué? Otro Comarsa, que es la otra empresa petrolera, en Neuquén, en pleno Vaca Muerta, ganan miles de millones, no hacen nada. ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque usan tierras fiscales, les aviso. Le digo el final. Un día le vamos a contar los cosos petroleros porque es terrible. O sea, van ampliándose y tráigamelo, y cobran millones, porque es supuestamente para tratarlos que no los tratan. Ahí hay una caja política impresionante. Un día vamos a aparecer, porque eso es la caja política más grande. El otro que... Perdón, sí, si un día aparezco en un... te pasa algo, Y tenemos hay que varios. responsabilizar porque Si hay un un día te montón de pasa gente. algo, ¿quién fue Quique? ¿Quién es el Decilo primer porque- sospechoso? Bueno, empezamos con Bueno, hay una lista enorme. Chevron, Monsanto, Barry. Claro, ¿Viste cómo era Feliz Domingo? Tenemos varios y varios. Pero no sé, acabamos de hacer una denuncia. Hay dos empresas grandes. Maxi, ¿cómo se llama este? Maxi Ferraro. Maxi Ferraro. No, Maxi no. Maxi Eso yo lo es conozco un antes. En ese sentido es inofensivo. Lo conozco de que era de izquierda. Imagínate. Hay De gente chiquito. que pega un con el- narrativo. No, pero otro. A ver, Hernán Reyes, otro legislador de la ciudad que está votando todo esto, fue uno de los que hizo el amparo con nosotros para parar Costa Salguero. ¿Y vos cuando te lo cruzás? No me lo crucé todavía. El día que me lo cruce, no sé.
No sé, la verdad que no sé. El otro día lo vi a Maxi y fue un desafío. Porque yo, ¿qué hago? Le voy a decir, ¿cómo Maxi haces esto? No te puedo creer. Sos un caradura que hace. Pero Decile. dije, no, iba a ser un papelón. ¡Filmate! Mirá si me saltaba uno, es que terminaba los empujones con alguien, no. Tenía mucha, ¿viste? Y Pero ya estoy lleva una grande. bandita atrás. No. Pero igual la bandita No, de lo nuevo, pensé son- mucho, son digo. todos voy a jóvenes quedar muy el- amables. No, primero que Pero fui son a, muchos, fui a la sí. marcha y yo era el abuelo, ¿viste? Más o menos, porque son todos jóvenes. Eras el abuelo Simpson. Claro, sí, total. Entonces era el abuelo, estábamos con, no, había gente más grande igual, pero nos juntamos los viejitos, hasta Soledad Barruti, que es re joven, Dios, entonces era vieja, Sí, ¿viste? sí, claro. Y nos juntamos ahí. Y cuando veía, digo, no, lo único que voy a hacer es un papelón, no, ¿viste? No, entonces, pero, no, lo que les contaba, los basureros hay dos grandes. Esto es bueno. Uno es este que dije, Edgardo Sensón, Sí. que fue el jefe de campaña de Macri, que no tiene la especialidad ese. Y el otro se llama Comarsa, y él es el mismo tipo que tiene las concesiones en los comedores de la ciudad, de las escuelas públicas de la ciudad. Claro. ¿Entienden? O sea, tipo, le doy de comer a los pibes en la ciudad de Buenos Aires, uno de los contratos más grandes de la ciudad, porque y a la vez tengo un basurero petrolero en Neuquén. Podría ser una Sí, y la cantidad de cosas que no le chatarrería. conoces, evidentemente. Además, Sí. ¿no? Porque son todos digo, testaferros, sí. son los negocios. Ahí se financia las políticas. O sea, con esas cosas se financia la política. Sobre todo, nosotros estamos siguiendo el tema de Odebrecht. La caída de Odebrecht hizo, esto es para otro momento, perdón que me voy yendo, hizo que caiga mucho el financiamiento de la política en América Latina. Entonces hay nuevas búsquedas de cómo financiarse. Es increíble eso. Y se abrió como un... Sí. Es impresionante. Eso es para un día para investigarlo. Hay Lindo. tantos temas que uno agradece que surja el programa, ¿eh? Permitido pisar el pasto. Porque, Está bueno. fuera de joda, yo, absoluto ignorante, cuando empezó a venir Quique, me imaginé que la agenda. Nunca me imaginé que la agenda iba a ser tan Tan grande. Y tan, Y Claro, tan está enorme. metida con la política, Tan con la enorme. corrupción, con todo. Está ahí. Y todas las semanas hay novedades y todas las semanas hay temas nuevos. Es realmente increíble. Y por eso está re bueno que esté el programa. Está buenísimo. Bien, Quique, permitido pisar el pasto, empieza el Falta muy 3 de poco. abril. 2 sábados. Como loco. Qué lindo. Hoy tuve un entrenamiento. Hoy les voy a tuvo un decir. entrenamiento conmigo. Sí. Eh, Un coaching se dice ahora. Sí. sí. Gran coaching. Sé todas las señas. ¿Te Yo soy enseñó a jugador. pelearte con Yo oyentes no al saben aire? si soy un gran jugador de vóley. Bien, a ver si te las acordás, Quique. Más o Esto menos. le va a gustar a Adrián Sí. Villa. ¿Cómo se abre el micrófono? Uy, la puta. Así, Ahí. así para allá. Bien, Ah. ¿cómo se cierra el micrófono? Bien. No es así. Uy, la puta. Pero No, hagámoslo así. es así. Ah, No, así. porque así como, ¿cómo Bueno, sabes si hacer estás es la verdad, haciendo seña, una tenés pegar la razón. seña, Julito, Es muy pasá. poco radial Uy, al no, mismo no, tiempo pero lo que Cerrar el estamos micrófono haciendo. es como tijerita que corta. Lástima que no está el de YouTube, pero estoy haciendo tijeritas. Sí, Sí. digo para que sepan los que escuchan. Bueno, después, equivoqué en esa. después seguimos entrenando porque la segunda pregunta que te hice. Vamos a hacer Quique. cualquier cosa. Voy a decir, vamos. No, mira, este Igual, está ¿quién buenísimo. lo va a operar, sabes? Porque este, ¿Quién va a David estar Escalas. operando? David. Creo que Y vamos a todavía tener a nadie le Miru, preguntó. que me da una confianza, Miru, total. Es la Sí. que. Gran productora Sí, te gran tocó, productora, Miru. Muy bien, Quique, nos vemos el miércoles que viene. Dale, muchas gracias. Un beso grande.